Buenos días, lo que no he visto. Estábamos cantando en la primera canción una frase que dice así: yo de tu mano no me soltaré, ¿no es cierto? Y todas las canciones que hemos estado cantando hablan un poco acerca de nuestro sentimiento y de lo que Dios es para nosotros. Hay una palabra que se usa mucho en el Nuevo Testamento que es la palabra corazón, ¿no es cierto? La palabra corazón viene del original cardia, ¿no? Que es la que nosotros transliteramos al castellano y utilizamos en muchas cosas, ¿no es cierto? Las cardiopatías, un electrocardiograma, viene de todo lo relacionado con el corazón. Y sencillamente cardia habla, en primer lugar, del órgano humano que está en el pecho y que es el que impulsa la sangre para todo el cuerpo, ¿no? La Biblia también habla de la sangre, que en la sangre está la vida. Si ese corazón deja de impulsar, ningún órgano puede funcionar. Todos van muriendo, no sé cuál es el primero que muere, no sé si es el cerebro o cuál, pero todo deja de funcionar, ¿no? Pero a su vez también es el que impulsa la fuerza, o por lo cual se moviliza, se alimenta, se motoriza todo el cuerpo humano. Cuando nosotros pensamos en el corazón como cristianos, estamos bien identificados con que no es solamente el órgano humano que bombea la sangre, sino que también es el centro de nuestros sentimientos, pero no solo el centro de nuestros sentimientos, sino lo más profundo que hay en nuestro ser, ¿no es cierto? Por eso Dios da pasajes que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si bien se podría llegar a aplicar de una manera física, porque lo que hablamos recién del corazón, si el corazón no está, nada funciona. Sin embargo, ese pasaje va hablando en cuanto a nuestro sentir y en cuanto a lo que hay en el interior de nosotros. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida, lo que motoriza lo que nosotros somos. Santiago lo pone de otra forma y él habla en cuanto a la fe y dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe indudablemente está radicada allí en el corazón, no en el órgano, sino en el centro de los sentimientos, en el interior, en lo profundo nuestro. Y lo que te está diciendo Santiago es que si tu fe es verdadera vas a producir obras. Ahora también vos podés tener obras y no tener fe. Vos podés tener obras y no ser salvo. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que no son del Señor y que sin embargo tienen una moral excelente y ante la que nos tenemos que sacar el sombrero a veces muchos de los creyentes, ¿no es cierto? Ser creyente no es sinónimo de tener una buena moral. Y moral no hablamos solamente de la moralidad o de la pureza física, sino en todo sentido, ¿no? En cuanto a los principios de vida, en cuanto a los principios de conducta. Ahora, Santiago va diciendo allí: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, yo te voy a mostrar lo que está dentro mío, lo que está en mi corazón, por lo que estoy haciendo, por lo que hago. Y no está hablando de hechos aislados, sino está hablando de ser consecuente con lo que uno tiene dentro de su corazón. Y también te está diciendo de que tarde o temprano los actos, los hechos concretos que nosotros realizamos en nuestra vida, va a mostrar lo que hay adentro de nuestro corazón. Vos podés actuar durante un determinado tiempo, pero tarde o temprano, aún ese mismo actuar una vida cristiana, se te viene en contra tuya porque te pesa, porque no llegás a sostenerla, porque no podés seguir viviendo así. Y ni hablar de cuando chocan los planetas, ¿no es cierto? Cuando se muestra, cuando hay una brecha, hay un acto donde uno muestra de que, bueno, no es tan real, yo de tu mano no me soltaré, ¿no es cierto? Ahora, a modo de introducción, vamos a leer Lucas 16:15, y luego vamos a ir a Marcos, fin del capítulo 6 y capítulo 7, donde habla de diferentes tipos de corazones que el Señor vio. Marcos 16:15, comienza todo el capítulo 16 hablando de la parábola del mayordomo infiel,
Y termina ahí en el versículo 14 diciendo, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿A quiénes les estaba hablando? No todos los fariseos eran malos, ¿no es cierto? Los fariseos básicamente eran los que estaban sosteniendo doctrinas bíblicas, algunos de ellos, aunque mayormente los escribas, que eran los doctores de la ley, pero algunos realmente sostenían sí, ciertos principios, ciertos rituales que podían ser buenos, pero que no eran directamente salidos del corazón de Dios. Pero muchos otros de esos fariseos, habiendo cobrado poder por haber estado ya durante algunos años en el Sanedrín y siendo parte de los gobernantes del pueblo, sometían al pueblo y ¿qué dice la palabra de Dios? Que aún exigían del pueblo cosas que ellos no podían cumplir, ¿no es cierto? Y acá cuando están delante del mismo Señor Jesucristo, delante del mismo Dios, que dice que se burlaban, eran avaros los fariseos, no les importaba nada, lo único que les importaba a este grupo de fariseos que estaba acá, era lo que ellos podían tener, la posición que querían tener, se burlaban. Dice, porque eran avaros y se burlaban de él. Pero Dios, ¿qué les dijo? Mirá, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira lo que está en el corazón. Y en otras palabras les está diciendo, vosotros, a ustedes les parece y se justifican delante de los hombres y delante de los hombres aparecen fantásticos. Pero Dios no piensa eso de ustedes. Eso es lo que les está diciendo a los fariseos. Os justificáis delante de Dios, pero lo que Dios está viendo en el corazón es abominación, no sirve. Marcos capítulo 6, nosotros acá tenemos un par de episodios que son bien conocidos y sobresalientes aún dentro de los milagros del Señor. Uno de ellos es la alimentación de los 5.000, ¿no es cierto? Es un episodio, es un pasaje, es un hecho concreto que sucedió, que no solo lo conocemos los creyentes, sino que la mayoría de los inconversos lo conocen, ¿no? Y luego viene el pasaje de donde Jesús, luego de haber alimentado a los 5.000, los despide, se queda orando y va caminando hacia ellos en el mar y ellos piensan que es un fantasma. ¿Recuerdan? ¿Sí? Muy bien. Y terminando ese pasaje, vamos ahí, versículo 49, dice, viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El primer corazón que podemos ver aún dentro de los discípulos son corazones endurecidos. Ahora, el corazón endurecido que figura aquí no necesariamente es un corazón que no quiere recibir la palabra de Dios. No es un corazón endurecido como el de Faraón, que dijo, y Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Ese corazón endurecido de Faraón es un corazón que está rechazando y que se está oponiendo a lo que Dios quiere. Estos son corazones endurecidos por el no saber, por el no conocer. Por el no saber era tan grande lo que estaba sucediendo delante de sus ojos que a ellos les costaba asimilarlo. Venían de un momento donde de 5 panes y 2 peces se habían alimentado 5.000 personas, habían sobrado 12 cestas. Suben a la barca y en el medio de la noche Jesús aparece caminando. No habían terminado de entender acá lo que había pasado con los panes, que ya aparece Jesús caminando en el agua. O sea, era demasiado grande para ellos. Y dice aquí, aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Y el endurecimiento ese que tienen los discípulos, que muchas veces es el que podemos tener nosotros también con este tipo de corazón, es un endurecimiento que viene de no comprender la palabra de Dios, de no conocer a Dios. Y de no conocerlo no solamente intelectualmente, sino de no conocerlo en nuestro corazón. De no someter nuestro corazón a los planes de Dios. Esa canción que cantábamos al principio, tan apropiada, dice, yo de tu mano no me desoltaré. Eso está hablando de una decisión, de que yo no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a suceder, pero yo de tu mano no me voy a soltar. Y el corazón endurecido, que es el primero de los corazones que vemos acá,
Es un corazón de que está expectante, está viendo, no entiende, pero a la vez tampoco se termina de someter a los planes de Dios. Por desconocimiento y muchas veces por no lograr entender la grandeza de Dios. Cuando nosotros vemos los discípulos más adelante, aún si vemos el final de sus vidas, salvo Juan, todos fueron martirizados y fueron felices en un sentido de poder ser tenidos por dignos de sufrir por el nombre de Cristo, como dijo Pedro cuando salió allí, que lo habían llamado ahí delante del Sanedrín. Entonces, estos discípulos, a la luz de la palabra de Dios que Cristo les fue enseñando y de los hechos que fue mostrando, llegaron a tener un corazón tan sensible que demostraron que de su mano no se iban a soltar, más allá de lo que pasara. Y como les decía, salvo Juan, todos sufrieron el martirio. Aún el apóstol Pablo cuenta la historia secular de que por ser un ciudadano romano le dieron el privilegio de ser decapitado, ¿no? Como sos ciudadano romano te vamos a dar el beneficio de cortarte la cabeza, en vez de crucificarlo, lo cual era mucho más cruento, ¿no es cierto? Todos. Ahora, ¿qué pasó entre estos discípulos que tenían un corazón endurecido y aquellos discípulos que estuvieron dispuestos a hacer la voluntad de Dios, de verdad? ¿Qué pasó? Pasó Cristo, y pasó el conocimiento de Dios, y pasó tiempo en lo que ellos estuvieron indagando qué era lo que Dios quería mostrarles y conociendo a Dios. Y aquel Cristo que fue elevado al cielo en Hechos capítulo 1, era el mismo Cristo y es el mismo de siempre que estaba acá, pero ellos le veían distinto, porque ya le habían conocido y ya sabían que era Dios, y ya pasó por ese revelar del Espíritu Santo y manifestarlo Pedro diciendo, ¿quiénes dicen que soy? Algunos Jonás, otros los profetas, ¿y ustedes quién dice que soy? ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito o algo así eres tú, bienaventurado eres tú, Simón, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino el mismo Espíritu de Dios. Porque ese conocimiento venía del Padre, él no lo manifestaba abiertamente. Sin embargo, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y ese Pedro que en un momento dudaba de si dejar las redes y seguirle, con un corazón quizás endurecido por no terminar de conocer delante de quién estaba, termina diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y termina queriendo saber las últimas cosas que le preguntan. ¿Qué le preguntan? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo empiezan estas cosas? El anhelo en el corazón de los discípulos terminó siendo, ¿cuándo? ¿Ya? ¿Ya estamos? ¿Ya vamos a estar con vos para siempre? ¿Ya está? El primer corazón que podemos ver acá es un corazón endurecido, que viene por la falta de conocer a nuestro Dios. Es un corazón que podemos tener nosotros inclusive. Porque es un corazón que no viene de una decisión. Yo de tu mano no me soltaré, no viene de solamente un acto emocional donde uno lo dice. Viene del conocimiento de que Dios es grande. Y que adelante de ese Dios, yo no estoy dispuesto a hacer otra cosa más que servirle y agradarle. Pero después sigue diciendo, y viene aquí cuando ellos terminaron la travesía, versículo 53, vinieron a la tierra de Genesaret, y arribaron a la orilla y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban santos. Acá vemos corazones necesitados. O más aún, quizás corazones desesperados. Eran personas que estaban enfermas y que no tenían cura, no tenían forma de poder seguir su vida. Hoy nosotros, las personas discapacitadas o las personas con enfermedades, tienen ciertas ayudas, ¿no es cierto?, de la sociedad para poder desenvolverse fácilmente. Oh, gracias, Ricardo. Para poder desenvolverse fácilmente, ¿no? O por lo menos, no tan fácilmente porque la disminución está, pero sí para poder trasladarse o poder tener lugares. En ese momento realmente estaban postrados y no había mucho que hacer. Estaban no solo necesitados, sino desesperados. Ahora, cuando hay un corazón necesitado, desesperado, ¿a quién acudieron? Acudieron a Jesús. Dice que aún se paraban, y me imagino, ¿no? Acá como relata, iba entrando, era una aldea pequeña, y largas filas de enfermos a los dos lados.
todos esperando, aunque sea, poder tocar el manto del Señor. Para poder tocar el manto del Señor había que acercarse al Señor. Para poder ser curado esa necesidad o para poder ser calmada esa desesperación, había que acercarse al Señor. No podían quedarse en su casa. Desde ahí no iban a poder tocar el manto del Señor. Tenían que acercarse y me imagino largas filas de los dos lados de enfermos y el Señor pasando. Y era como si fueran ese dominó, vieron que va cayendo la primera ficha y después todos. Y todos los que iban quedando atrás iban quedando curados. Y todos los de adelante enfermos. Y a medida que el Señor pasaba por sus vidas iban siendo curados. Y ese corazón necesitado, desesperado, iba siendo sanado. Y ese es otro corazón que podemos tener hoy nosotros. Y esa necesidad o esa desesperación, esa enfermedad, puede venir por una prueba, puede venir por cosas innatas, o pueden venir por nuestra propia, por nuestros propios desaciertos, ¿no es cierto? Porque el primer pasaje que vimos allí, en Lucas como anticipo, o como introducción, veíamos allí dos evaluaciones, ¿no? Los fariseos que se creían que eran unos cráneos, que eran lo más. Y esa era una óptica, una forma de ver las cosas. Los fariseos se miraban y decían, la oración de los fariseos aún llegaba a decir, gracias Señor por no haber nacido esclavo, no haber nacido gentil, no haber nacido esclavo y no haber nacido mujer, ¿no? Porque en esa sociedad, en ese ámbito, la mujer estaba bien relegada, ¿cierto? Aún en las sinagogas había una cortina y las mujeres tenían que estar del otro lado de la cortina escuchando la palabra. Entonces ellos oraban y tenían una evaluación de sí mismos que no era la evaluación de Dios. Y la evaluación que valía era la de Dios. Y ellos decían, ustedes se creen que... Pero Dios dice que es abominación. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en una situación de necesidad o desesperados y es por nuestra propia... pues la misma consecuencia, la consecuencia de nuestros propios actos. Y nosotros a veces pensamos de que somos muy pobres, mirá lo que tengo que padecer, pero es la consecuencia de nuestros actos. O sea, todos nuestros actos tienen consecuencia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O como decía aquella vieja novela, cosecharás tu siembra. ¿Se acuerdan? Entonces, corazones necesitados. Pero lo cierto es que cualquier corazón de estos, la forma de poder curarse era acercarse a Dios y tocar su manto. Y sea por lo que sea que nosotros podamos estar en esta situación, hay que acercarse a Dios, pero con un corazón sincero, de verdad. No para pedir un salvavidas, sino para someternos a Dios. Acercarse a Dios no es ir parado de frente y con la mirada altiva delante de Dios. Es ir postrado y con la cabeza mirando el suelo y reconociendo que Él es el Señor. Y que Él tiene derecho a hacer de nuestra vida lo que quiera. Que Él tiene el derecho de hacer que padezcamos o no, pero que todo tiene que redundar en la gloria de Él. Y que nuestra mayor felicidad va a ser en haber hecho lo que Dios tenía para nosotros. Entonces, el primer corazón, corazones endurecidos. Segundo, corazones necesitados o desesperados, acercándose a Dios, acercándose a Cristo. Pero luego viene un corazón que es más duro que esto, ¿no? Y dice de que se juntaron, versículo 1 del capítulo 7, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y
El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Corazones endurecidos, corazones necesitados, pero acá vemos uno de los peores, que es corazones contaminados. Porque sabiendo hacer el bien, no lo hacían. Y allí estaban ellos condenando. Había cosas para guardar, ¿no es cierto?, en cuanto a la pureza, en cuanto al lavamiento de los sacerdotes, para el sacrificio, pero ellos lo habían llevado bien al extremo, ¿no? En excavaciones en Jerusalén se han encontrado más de 1000 piletas de 2 metros por 3 metros con una doble escalera, una para entrar cuando estaban inmundos, se lavaban y salían por la otra, para ni siquiera volver por la escalera que habían dejado alguna inmundicia, como ellos le llamaban, de 1,20 m de profundidad, de manera que solamente agachándose se sumergían todos. Y había otras procesos o ritos en cuanto al lavamiento de los vasos, de los jarros de cobre, de las manos. Fíjense que acá dice, no habla de lavarse las manos, muchas veces habla de un rito, ¿no? No habla solamente, nosotros sabemos que tenemos que lavarnos las manos para comer, ¿no? Y ellos seguramente, los discípulos, acá no lo dice, lo que no habían cumplido no era lavarse las manos, supongo que se las habían lavado. Lo que no habían cumplido era el rito de los ancianos, el rito de las tradiciones judías, de lavarse muchas veces las manos, todo un proceso que tenían que hacer antes de comer. Entonces caen, y fíjense que lo que le piden, lo que le reclaman acá el Señor, dice, no cumplen ¿con qué? ¿Con la ley de Dios? No. ¿Qué dice? Con los mandamientos, con la tradición de los ancianos. No cumplen con lo que nosotros dijimos que hay que hacer. No es no cumplen con lo que Dios dijo, es no cumplen con lo que nosotros decimos. Y ahí el Señor Jesús, indudablemente con el gran amor que tenía por sus discípulos, no solo los enfrenta a los fariseos, sino también los defiende a los discípulos. Dice, así que ustedes dicen que esto tan mal, a ver ustedes. Y ellos tenían eso, ¿no? De que debían ayudar a sus padres. ¿Y qué decían? Nada. Dicen, no, es mi ofrenda a Dios con lo que puedo ayudar yo. No, eso no. Entonces, acá está hablando de ayuda física, material. Los padres podían estar pasando necesidad, hambre, frío, pero ellos no le podían ayudar porque era la ofrenda que tenían para darle a Dios. Así como Dios va a aceptar la ofrenda de mano de uno que le está sacando el pan. En vez de darle pan al padre, el padre está con hambre, no comió esa noche, pero vos estás dándole la ofrenda al Señor. Es una ridiculez, ¿no es cierto? Y Dios no puede aceptar eso. Pero sin embargo ellos, por las tradiciones de los hombres, decían, es corbán, es mi ofrenda a Dios. Así que con eso era suficiente para hacerse los burros, no ayudarle en nada a los padres. Entonces el Señor le dice, ¿ves que tu corazón está contaminado? Y les refiere un pasaje de Isaías que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y se los aplica directamente a ellos. Qué terrible, ¿no? Algunos de esos fariseos sabemos que se convirtieron, ¿no? Sabemos de fariseos que se han convertido. Por ejemplo, el más conocido de todos, Juan capítulo 3, Nicodemo, ¿no? Viniendo a Jesús de noche, primero, pero después cuando ya estaba el Señor crucificado, era uno de los que le llevó al sepulcro. Entonces ya había crecido en su fe y él se mostraba. Había otros
que defendieron aún en el concilio, decía, pero déjenlo, no me acuerdo cómo se llamaba, es conocido también, déjenlo, que si no es la obra de Dios, esto va a desaparecer, pero si es la obra de Dios no van a poder luchar con ellos. ¿Cómo? Gamaliel, ahí está, Gamaliel, ¿recuerdan? Bueno, todos que estaban en el concilio, no eran todos ser fariseo no era sinónimo de ser inmundo. Sin embargo, estos fariseos que estaban allí aferrándose a la tradición le dicen, ¿vos creés que estás bien? No, mira, el pasaje que te cabe es este. Con tus labios me honrás, pero tu corazón está lejos de mí. Y esto va hablando, ¿saben lo que es esto? Transformándolo al idioma de hoy, callejero, son los caretas de hoy en día. O sea, lo que dicen, lo que tienen una forma de cristiano, lo que se conducen de una forma delante de algunos. Si estamos los amigos que somos cristianos, se conducen de una forma, si están con los amigos inconversos de otra. Si están los padres, es una cosa, si no están los padres es otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Cáscara. De labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. Eso dice la palabra de Dios, que es un corazón contaminado, un corazón que tiene pecado, y que es un corazón que el Señor no puede aceptar. Y luego está aquí la mujer sirofenicia, ¿no? Que una mujer que tenía a su hija endemoniada, y que sencillamente, tenemos tiempo, lo podemos leer, versículo 24, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró, luego que oyó que vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio se había salido y la hija acostada en la cama. Alguno que busque Mateo capítulo 15, tenemos el pasaje paralelo de esto, ¿no? Y hay un versículo allí, el 28, que lo tiene, por favor, que lo lea fuerte. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. En el pasaje paralelo ahí agrega un poquito, ¿no? Nosotros acá por inferencia podemos ver de que estaba la fe. Sí, Señor, pero los perrillos comen. Por esta palabra ve, dice. O sea, ¿cuál era la palabra? La palabra de fe que la mujer tenía. Pero allí, en Mateo lo dice específicamente, ¿no? La fe que tenía la mujer en el Señor Jesucristo. Y acá vemos corazones confiados. Y corazones confiados en Dios son corazones que terminan siendo confortados. Ahora, fíjense el problema de esta mujer. No hay peor cosa para un padre o una madre que un hijo tenga problemas, ¿no es cierto? Es tremendo. Entonces vos preferís cualquier cosa menos que un hijo tenga un problema o querés solucionarlo. Ahora imagínense que si está con fiebre o algo, están pendientes. Esta mujer tenía una chica endemoniada. Hay una discusión en cuanto a los endemoniados de hoy, que no que no es lo de hoy. Pero los endemoniados de los evangelios, ¿qué otro endemoniado recuerdan en los evangelios? Conocido. El Gadareno, ¿no es cierto? Eran endemoniados, no sé si alguno vio la película, es una fantasía nada más, ¿no? Una película muy vieja, la primera que salió de endemoniado, que no me acuerdo cómo se llamaba. El exorcista. ¿Alguno la vio? Vieron que levantaba la cama, salía, no lo podían agarrar, que eso era un lío. Yo no la vi toda, pero vi algunos pedacitos. Eran endemoniados, bravo, ¿qué dice del Gadareno? Que lo ataban con cadenas y se soltaba, vivía en los sepulcros porque no lo podían tener. No era como los de hoy, que por ahí lo pueden tener o le meten un bife, no sé, qué sé yo no he estado en muchos lugares así. Eran endemoniados que no los podían tener. Eran personas que estaban poseídas, que estaban sus cuerpos manejados por un demonio directamente. Ahora, vos imaginate lo que es para la mujer tener un hijo, no con una tos, con una fiebre, endemoniado.
en la casa. Ahora esa mujer no estaba vociferando contra Dios, estaba depositando su fe en Dios. ¿Qué dice que hizo? Fue, Señor, vos podés. Y el Señor le dice allí como para probarle, dice, no, pero no está bien, vos sos griega, primero el reino, primero los judíos, no está bien. Y si ustedes se fijan, en términos naturales, es casi como que para que la mujer dijera, bueno, más sí, acá no está Dios, este no puede ser. Porque ¿qué le dice? Dice, no está bien sacar la comida de los hijos y dársela a los perrillos. Y la confianza, la fe de la mujer de saber delante de quién estaba, ¿qué le dice? Sí, Señor, pero aún los perrillos, como dice, comen, aún los perrillos debajo de la mesa comen la migaja de los hijos. No importa si vos me vas, yo sé la posición que tengo, pero aún con las migajas que me puedas dar, todo va a estar bien. Y dice el versículo 30, y cuando llegó ella a su casa, halló, ¿qué cosa? Que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, ¿no es cierto? La hija en paz, acostada, durmiendo. ¿Vieron cuando uno llega a la casa y están los chicos durmiendo, no? No importa la edad que tengan, ¿eh? Alba llega, abre la puerta y lo ve a Juanchito durmiendo. ¿Qué será? ¿El oso? ¿Y a Lole? Muy bien. Entonces uno va y lo mira y están bien, están en paz, están sin tos, están durmiendo, están bien. No era la endemoniada gritando, saltando, estaba en paz en la cama. ¿Qué fue lo que puso la mujer? Fe. Un corazón confiado. ¿Y qué fue? ¿Qué terminó siendo? Un corazón confortado. No es fácil a veces poner la fe, ¿no? No es fácil a veces confiar en el Señor, porque cuando está todo bien, está todo bien. Pero cuando estás en el valle de sombra de muerte, como dice el salmista, no es tan fácil cuando vas caminando a tientas. Saber que del otro lado está el Señor. Saber que no del otro lado, sino a tu lado está el Señor aunque no lo veas, ¿no? Y esta mujer, con el problema quizás más grave que pueda tener una persona, un hijo endemoniado, va delante de Jesús y muestra su fe. Su fe es confianza absoluta en el poder de Dios, pero no solo en el poder, sino en la voluntad de Dios. Viene a someterse a Dios. Hacé de mí lo que quieras, le está diciendo. Acá estoy, mirá, querés tomarme como un perrillo, no importa, aunque sea quiero las migajas que me podés dar. 4 corazones que hoy podemos tener nosotros, ¿no es cierto? Un corazón endurecido, que es un corazón que viene de falta de conocer a Dios, corazón que viene de falta del estudio de la palabra, de la oración, de saber quién es nuestro Dios. Un corazón necesitado porque, o desesperado porque no está cerca del Señor. Un corazón contaminado por sus propios pensamientos, o un corazón confiado, de fe. Vamos a leer 2 pasajes y terminamos en Hebreos, capítulo 3 y capítulo 10. Dice versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación del desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces dice allí, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Capítulo 10, versículo 22. La contrapartida de eso, ¿no es cierto? Y dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de la esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otras para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Acerquémonos con corazón sincero,
en plena certidumbre de fe. Yo creo que todos en algún momento pasamos por todos los corazones que vemos allí, ¿no es cierto? A veces estamos un poco endurecidos, a veces un poco contaminados, si no mucho, pero siempre toda la solución es acerquémonos a Dios con corazón sincero. Acerquémonos a Dios postrándonos delante de Él y dejando y permitiendo que Él haga la obra en nosotros. Pero también buscando conocerle, ¿no es cierto? Buscando no leer un pasaje, dicho sea de paso, en el Facebook de la iglesia estamos poniendo algunos devocionales, ¿no? Que está bueno, los que lo leen pongan un me gusta para que se pueda ver, ¿no? Me parece que fueran 8 o 9 nada más los que lo leen y sé que hay más. No pasa por solamente leer un devocional, sino pasa por buscar conocer a Dios. Pasa por buscar en oración y en lectura de la palabra conocer a Dios. Y eso nos lleva a confiar más en Él, ¿no? Acerquémonos a Dios, como se acercaban aquellos que tenían un corazón desesperado para tocar el manto del Señor. Cerca del Señor los corazones son confortados. Terminamos entonces orando. Dan. Pues. Señor y Padre, agradecemos por el tiempo con tu palabra, que realmente podamos tener un corazón para ti, Señor, y en base a lo que hoy nos hablaste podamos caminar en esta semana. Pedirte que nos bendigas, Señor, en todas las cosas que vamos a encarar a partir de hoy, de mañana, los estudios, el trabajo. Que te quedes con nosotros y nos estés dando la fuerza y la ayuda, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén.